este video vamos a ver cómo estimar la densidad aparente de un sustrato. Para eso lo que vamos a hacer es tomar un recipiente, ¿sí? Cualquier recipiente que tengamos, un recipiente plástico, y vamos a pesarlo, ¿sí? Simplemente pesar primero el recipiente plástico. En este caso vemos que el peso del recipiente que yo seleccioné es de 3 gramos. Entonces anotamos ese valor, que es lo que se conoce como tara o el peso inicial del recipiente. Lo que vamos a hacer después es nosotros queremos saber cuál es el volumen de ese recipiente. Y a veces, midiendo si fuera un cilindro, por ejemplo, sería fácil medirlo y determinar el volumen, pero a veces, como en este caso, la forma del recipiente hace que sea difícil determinar el volumen a través de la medición y el cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es medirlo utilizando una estrategia que es llenar ese vaso, ¿sí? O ese recipiente que estamos utilizando con agua. ¿Bien? Entonces tomamos el valor de cuánto pesa el vaso lleno de agua y eso nos da 124 gramos. Fíjense que ahí estaría pesando el vaso más el agua contenida dentro. Y yo solamente quiero saber cuánto pesa el agua, entonces ¿qué hago? Le resto a este peso, 124 gramos, la tara del vaso. Y eso me da 121 gramos. ¿121 gramos de qué? De agua dentro de ese vaso lleno. Ahora, el agua tiene una característica que es que tiene una densidad de 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, 1 litro de agua pesa 1 kilo. 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo. ¿Bien? Entonces, si bien yo pesé, si tengo la masa de agua, 121 gramos es lo mismo que decir 121 centímetros cúbicos de agua. Bien, entonces el volumen de agua es igual, en este caso, al volumen del vaso. ¿Por qué? Porque el vaso estaba lleno de agua. Entonces, ahí yo ya determiné que el volumen de ese vaso es de 121 centímetros cúbicos. Fíjense cómo no tuve que tomar las medidas, no tuve que medir la altura, no tuve que tomar el diámetro, ¿sí? Indirectamente determiné el volumen, ¿sí? A través del volumen de agua que llenaba ese vaso. Entonces ya tengo el volumen del recipiente, que es de 121 centímetros cúbicos. Lo que voy a hacer ahora es vacío el vaso, lo seco y ahora lo voy a llenar con suelo. Lo lleno bien al ras con suelo y lo peso. Y me da 37 gramos. De nuevo, ¿qué estoy pesando acá? Estoy pesando el suelo dentro del vaso y también el vaso. Entonces el peso del vaso más sustrato es 37 gramos y a mí solo me interesa saber cuánto pesa el sustrato. Entonces el peso del sustrato cuando va a ser 37 menos 3, que esto me da 34 gramos. Entonces ya tengo el peso del sustrato y tengo el volumen del sustrato. ¿Cómo se calculaba la densidad aparente? Peso sobre volumen o masa sobre volumen. Entonces, simplemente ahora completo las unidades. Serían 34 gramos de sustrato sobre 121 centímetros cúbicos y con esto ya determinó la densidad aparente del sustrato. Fíjense que es una densidad muy bajita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sustrato que es muy esponjoso, ¿sí? Tiene muchos poros, entonces mucho espacio poroso, esos poros no pesan, entonces la densidad aparente es baja. Bueno, en los videos que vienen vamos a seguir determinando otras propiedades de los sustratos fácilmente utilizando simplemente una balanza. Yo en el trabajo práctico les voy a dar para que en grupo determinen estas propiedades para diferentes sustratos que ustedes seleccionen. Fíjense que lo único que van a necesitar es un vaso, ¿sí? Agua, sustratos y una balanza. Lógicamente yo entiendo que probablemente no todos ustedes tienen una balanza en sus casas de estas de uso doméstico. Entonces, lo que pueden hacer es o pedir una balanza a algún vecino que pueda llegar a tener, o pedirle la gauchada por ahí al almacenero o a alguien de algún negocio del barrio que tenga la balanza para llevar las cosas y pesar en el comercio. O lo que pueden hacer es, si uno del grupo tiene balanza, que esa persona se encargue de hacer las mediciones y todo el resto después ayudan con los cálculos.